Desde el final de la Guerra de Secesión en 1865, pese a la abolición de la esclavitud y la aprobación de una ley de los derechos civiles que reconocía la igualdad entre negros y blancos en Florida, igual que la mayoría de los estados del sur de Estados Unidos, los afroestadounidenses vivían segregados y eran considerados ciudadanos de segunda. Esa segregación se llevaba a la práctica a través de las conocidas como leyes de Jim Crow, nombre que hace referencia a un personaje de comedia de principios del siglo XIX que era interpretado por un actor blanco con la cara pintada de negro. Estas leyes variaban de estado a estado, y su validez fue respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1896 bajo la doctrina de separados pero iguales. Entre otras cosas, prohibían los matrimonios interraciales y obligaban a negocios, instituciones públicas, escuelas y medios de transporte a habilitar espacios separados para blancos y negros. A los afroestadounidenses hasta se les obligaba a utilizar lavamanos diferentes para evitar que el hombre blanco se contaminara por la influencia del negro. Quien incumplía estas leyes no solo se enfrentaba a la represión de las autoridades, sino también a la de grupos supremacistas como el Ku Klux Klan, cuyos miembros no tenían reparo en utilizar la violencia más extrema contra los negros y otras minorías. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el movimiento integracionista, que abogaba por el fin de la segregación racial, empezó a tomar fuerza en el marco de la lucha por los derechos civiles. Lograron una importante victoria en 1954 cuando la Corte Suprema declaró inconstitucionales las normas que separaban a los alumnos blancos y negros en las escuelas públicas. En Florida, el punto de inflexión se produjo a partir de 1963 con el movimiento de San Agustín. Su nombre hace referencia a la ciudad del norte del estado, el asentamiento europeo más antiguo de Norteamérica, en la que un grupo de activistas afroestadounidenses, encabezados por el dentista Robert Heiling, llevó a cabo acciones de protesta durante meses para exigir el fin de la segregación. Heiling y sus compañeros fueron detenidos en repetidas ocasiones y nunca desistieron, incluso después de ser secuestrados y apaleados por miembros del Ku Klux Klan. En la primavera de 1964, el movimiento de San Agustín recibió el apoyo crucial de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, encabezada en ese entonces por Martin Luther King Jr., quien envió a la ciudad a varios de sus colaboradores más cercanos para que ayudaran a organizar protestas masivas que acabaron recibiendo atención internacional. Los manifestantes marchaban por el centro de San Agustín, en un lugar conocido entonces como el Mercado de los Esclavos, mientras hordas de blancos les insultaban y les lanzaban piedras y botellas. Cientos de activistas fueron arrestados, hasta el punto de que las comisarías de la ciudad se quedaron sin espacio para albergarlos. A los manifestantes se les unieron monjas, rabinos y numerosos ciudadanos blancos que defendían el fin de la segregación. Incluso fue detenida la madre del gobernador de Massachusetts, mientras realizaba una protesta en un negocio solo para blancos. El propio Martin Luther King Jr. viajó a San Agustín, donde fue arrestado el 11 de junio de 1964 tras intentar acceder al restaurante del Motel Monson, en el que no se permitía la presencia de afroestadounidenses. Uno de los puntos álgidos de las protestas se vivió en ese mismo motel una semana más tarde, el 18 de junio, cuando un grupo de activistas blancos y negros se lanzó a la piscina del establecimiento en medio de una fuerte presencia policial y de periodistas. Enfurecido, el manager del motel, Jimmy Brook, agarró una botella del ácido clorhídrico utilizado para limpiar baldosas y empezó a rociar con él a los bañistas para que salieran del agua. Incluso un policía se lanzó a la piscina para detener a los activistas, que no sufrieron daños y acabaron en el calabozo con todo y trajes de baño. La mujer que grita en esta imagen es Mimi Jones, una activista por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, quien tenía 17 años cuando ocurrió este incidente. Las fotografías y grabaciones de lo sucedido dieron la vuelta al mundo, y su impacto fue tal que hasta el presidente estadounidense Lyndon Johnson llegó a afirmar: "Toda nuestra política exterior y todo lo demás se irá al diablo por esto". Al día siguiente, tras cerca de 3 meses de bloqueo por falta de acuerdo entre los legisladores, el Senado estadounidense aprobó la Ley de Derechos Civiles, que decretaba el fin de la segregación racial en los espacios públicos y privados de todo el país.